Prohibido desmayar. Vamos a derribar los mitos de el exitismo religioso. Eso fue lo que anunciábamos en el día de ayer en la placa. Y estamos ya en la parte número 9 de este camino que comenzamos con el primer libro de Samuel. Vimos en profundidad la vida de Saúl, que decidió dejar vivo a Amalek. ¿Se acuerda? Dejó vivo a Amalek. Amalek era figura ¿de qué? De la carne. Usted acuérdese siempre que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es una sombra y figura de lo que nosotros vivimos hoy. Y Saúl se le ocurrió, no tuvo mejor idea que dejar vivo al rey de Amalek y a parte de su pueblo. Y esa es una figura de cómo los creyentes en el nuevo pacto podemos matar algunas cosas, pero podemos dejar otras vivas. Y si usted deja algunas cositas vivas en este mundo, esas cositas que usted deja vivas lo van a destruir a usted. Por eso es que Dios se enojó y desechó a Saúl. Pero ahora, en el marco de esta predicación expositiva en la que estamos caminando, como le dije recién, en el primer libro de Samuel, comenzamos a profundizar ya más en la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y hemos dicho que el ser conforme al corazón de Dios no es por ser perfecto, no es porque nunca se cometieron pecados, no es porque nunca cometió errores, sino que es el siempre estar inclinado a buscar expresar el carácter, la voluntad y la óptica de Dios por sobre mi óptica, mi voluntad y mis deseos. Eso es ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Así que usted y yo sí podemos ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Cómo? Si busco por sobre mi voluntad hacer la voluntad de Dios. Y David nos revela lo que pocos hombres llegan a entender en la vida. Meternos en la vida de David es maravilloso. Usted sabe que David es una figura de Cristo. Por eso las cosas que no se entienden en los evangelios, por ejemplo, o en las cartas del Nuevo Testamento, las podemos ver en detalles en el Antiguo Testamento. Las cosas que usted no puede ver de Jesús, relatadas en los evangelios, las podemos ver en detalles, por ejemplo, en la vida de David. Si usted saca el pecado de la vida de David, usted va a ver muchas facetas de Cristo. Es por eso que se lo menciona como un hombre conforme al corazón de Dios. Así que podemos estudiar la vida de Jesús, pero cuando buscamos la perfección de David, podemos ver facetas de la vida de Cristo. Por eso los salmos son mesiánicos y por ahí concuerda muchas de las experiencias del rey David concuerdan y son figura de lo que vivió Cristo en la tierra. Por eso es importante que podamos sumergirnos en la vida del rey David. David entendió algo que usted y yo tenemos que entender. Él entendió el éxito según Dios. Si hay algo que David entendía, y que es lo que voy a tratar de transmitir en esta mañana, es cómo David entendió el éxito según Dios. Porque está también el éxito según los hombres de este mundo. Y yo noto que los cristianos o los hijos de Dios estamos muy contaminados con el éxito según los hombres de esta tierra. Y que conocemos muy poquito del éxito según Dios. Estos dos son tan diferentes que puede caber un océano en el medio. El éxito según Dios y el éxito según los hombres es abismal la diferencia que existe. Pero muchos no sabemos diferenciarlo. Así que eso es una ignorancia que puede haber en nuestras vidas. Y eso trae mucha aflicción. Muchas veces los hijos de Dios están afligidos por no entender el éxito según Dios. ¿Por qué? Porque nos medimos según el éxito de este mundo y de esta vida. Por eso mucha gente no lo entiende a Jesús. Hay mucha gente que no entendió a David en sus días. De hecho, me adelanto al mensaje, muchos de sus generales que eran incondicionales con David no entendían las decisiones que tomaba David.
Y en eso nos vamos a sumergir hoy, porque va a ser muy enriquecedor. Quiero que vayamos ya a 1 Samuel 16:7. Primera base que vamos a poner en esta mañana. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Esa es la frase importante que quiero que usted subraye. Jehová o Yahweh no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta es la punta para que empecemos a entender lo que entendió David, lo que entendió Cristo, y que si usted y yo lo entendemos, vamos a ser personas muy bienaventuradas. ¿Cuántos quieren ser felices? Yo quiero ser feliz. ¿Quién no quiere la felicidad? Pero la felicidad, según Dios, es el resultado de entender esto. De poder ver lo que Dios ve y no ver lo que los hombres ven. Ahí está el secreto. Todos nuestros errores están en ver como los hombres ven. Si Samuel, este versículo lo estamos leyendo cuando Samuel fue a escoger el rey y le mostraron primero los otros hermanos de David. Y después era al final el chiquitito, el que estaba cuidando las ovejas. Entonces, si lo hubiéramos dejado a Samuel escoger, él hubiera elegido mal. Pero él escogió por dirección de Dios. Dios le permitió ver cómo él ve para poder elegir a la persona correcta. Mire qué difícil es si no tenemos a Cristo. Y más que difícil, imposible. Necesitamos ver cómo él ve. Entonces la óptica de éxito del hombre tenemos que entender que es diferente a la óptica que Dios tiene del éxito. La semana pasada dijimos que cuando Dios te llama, levanten la mano todos los que han sido llamados por Dios, porque si no, no estaríamos acá. Y no podríamos permanecer más de 4 domingos en una congregación. Porque cuando Dios no me llamó, hermano, esto es lo más aburrido que puede haber. Esto no tiene sentido, pero cuando Dios te llama y te abrió los ojos, empezaste a ver, y eso es una muestra de lo que estamos hablando, empezaste a ver lo que la mayoría de este mundo no puede ver. Y dijimos la semana anterior que cuando Dios te llama, el sendero que vamos a atravesar, que vamos a caminar en esta tierra, que es la vida, va a ser un sendero de gracia, va a ser un sendero donde vamos a hallar favor de muchas personas, donde muchas de nuestras cosas se van a dar, donde vamos a tener victorias, pero al mismo tiempo tenés que saber que la oposición, el odio de muchas personas y la humillación de nuestras vidas va a ser parte del camino. Y si usted hace una pequeña comparación con David, se va a dar cuenta que fue así. Victorias, gracia y favor delante de personas, pero humillación, persecución, odio gratuito de personas. Así que ya me voy adelantando al mensaje. No sé de qué te sorprendes, si la gente te odia, si en el trabajo te odian, si en la facultad te odian, si los vecinos si hay gente que te odia gratuitamente. ¿De qué te sorprendes? Eso es parte de nuestro peregrinar en la tierra. Jesús debe ser la persona menos entendida en esta tierra. Él dijo, yo no he venido a traer paz sino espada, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pero como que eso lo tenemos, ¿no?, ahí como en el diván, está guardado en la piecita del fondo. Cada tanto leemos esos versículos, ¿no? A nosotros nos gusta todo al revés, ¿no? Que todo el mundo te aplauda, que todo el mundo nos quiera. Queremos sentirnos aceptados en todo lugar. Pero eso es una utopía. Nadie vive eso. Lo triste es que las personas piensan que porque vienen a Dios, ahora eso se va a hacer una realidad. Y no es así. Y la vida de David es un ejemplo de esto que estamos hablando. Todo hombre y toda mujer necesitan que le digamos cómo es el verdadero proceso o transitar de la vida. Usted necesita que yo en esta mañana le recuerde estas cosas. Porque el no acordarnos de estas cosas es lo que nos desenfoca en la vida cuando vamos caminando y nos encontramos con todas estas situaciones adversas. Ese es el objetivo de la palabra de la cruz. Cuando hablamos de la cruz, hablamos por supuesto de Cristo, de la obra de Cristo consumada, pero hermano, no termina ahí. La obra de la cruz nos alcanza a nosotros. Y Jesucristo dijo que si nosotros no tomamos nuestra cruz, nos negamos a nosotros mismos y lo seguimos, es imposible ser sus discípulos.
¿Sabe qué es ser cristiano y no ser discípulo de Cristo? Es ser una bola sin manija. Es una persona tan perdida en esta tierra. No es que se vaya a perder eternamente, pero cuando no entendemos cómo se vive la vida en Cristo, vamos a ser creyentes o hijos que vamos a sufrir gratuitamente. Usted no tiene por qué vivir la incertidumbre que muchas veces vive. Sí, el sufrimiento que está determinado para nosotros, pero no la incertidumbre de no saber. Entonces, para eso es que viene la palabra de la cruz y que nos hace entender lo que vamos a tratar de explicar en esta vida. La vida de todo hijo de Dios va a estar llena de crisis. Y vamos a vivir crisis tras crisis hasta la última crisis, que es la muerte. La última de nuestras crisis es la muerte. Qué tremendo, ¿no? Cuando vamos avanzando, este fin de semana vimos cómo murió la reina de Inglaterra, murió un cantante famoso, y usted va viendo cómo a cada uno le llega su hora y su día. Y creo que todos vamos viendo la vida, ¿no? Y la vamos observando, y a medida que van pasando los años vamos tomando conciencia de lo que es la muerte, de que un día nosotros también vamos a partir de esta tierra. Y empezamos a tomar la conciencia que por ahí los jóvenes de 20, de 15 no tienen todavía conciencia. Pero a medida que nos vamos acercando ya a los otoños, mejor dicho, de la vida, empezamos a entender este asunto de la muerte. Entonces me adelanto en el tiempo, porque me voy a adelantar un poquito para hacer una mención del libro de Samuel, donde los seguidores de David, que eran fieles y, como dije recién, muchas veces no entendían las decisiones que David tomaba. Y yo me imagino las preguntas que le habrán hecho a David muchos de sus seguidores, de sus íntimos. ¿Por qué no lo matás a Saúl? Y nos libramos de andar corriendo toda la vida. Después, cuando lo persigue Absalón, el hijo, usted sabe que, por eso dije me iba a adelantar un poquito, lo perseguía el mismo hijo para matar a su padre, y tuvo también las oportunidades de defenderse y no lo hizo. Estas son las cosas que no entendían los que estaban cerca, los cercanos a David. ¿Por qué nunca le devolviste una lanza a Saúl? ¿Por qué no lo mataste a Absalón teniendo la oportunidad de aplacar la rebelión que se levantó él mismo contra el reino? Porque el rey sabía. Él ya sabía. Y tal vez lo sabía desde siempre, porque el padre conocía el corazón del hijo. Él seguramente sabía que algún día Absalón se iba a levantar en contra de él. Sin embargo, la pregunta de todos era: ¿por qué no reaccionó nunca? ¿Por qué no hizo nada? Joab, uno de sus generales, nunca entendió por qué no terminó con esa incomodidad de andar huyendo de cueva en cueva, porque no solamente huía David, sino que andaban todos atrás de él. Usted sabe que 600 hombres se fueron atrás de David. Dice que sus padres, sus hermanos, estaban todos ahí. Sus generales, los hombres, los que se volvieron los valientes de David. ¿Por qué no lo mataste ahí que lo tenías en la cueva para matarlo? ¿Por qué no lo mataste allí? Cuando le cortaste la punta del manto, ¿sabes qué? Nos librábamos de todo este sufrimiento, volvíamos otra vez al castillo, volvíamos a estar en la ciudad. No andamos pasando frío, no andamos pasando peligros, durmiendo en las cuevas. Preguntas, ¿por qué David era así? David veía un reino que estaba más allá que el reino de Israel. David estaba viendo otra cosa que muchos de sus seguidores no estaban viendo. Ellos no se explicaban por qué él no mataba a Saúl. Lo que pasa es que David estaba viendo una autoridad más allá que el rey Saúl. Por eso esto se trata de ojos abiertos. Esto se trata de luz, esto se trata de revelación. Para poder vivir una vida y tener un corazón conforme al corazón de Dios, el ejemplo que estamos viendo, el ejemplo más terrenal, porque podríamos hablar de Jesús, pero a veces hablar de Jesús la gente ya tiene como seteado en la cabeza. Bueno, pero era Jesús. Bueno, te estoy hablando de un hombre pecador como David, que vio cosas que vos y yo tenemos que ver. Él vio un reino más allá que su propio reino. Él vio una vida más allá que su propia vida. Él vio una autoridad más allá que la autoridad que tenía Saúl. Fíjese que el pensamiento de David era: es preferible que Saúl o que Absalón me maten antes de que yo me vuelva como uno de ellos. A ver si usted y yo podemos entender esa mentalidad. Es preferible
que me mate mi hijo Absalón, que se me quite el reino, que Saúl me clave con una lanza, a yo volverme como uno de ellos. Ese era el pensamiento de David. Claro, por eso Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto no está en el mensaje, pero yo me imagino por qué Dios dejaría que un ángel, un simple ángel, se levante y se rebele contra él y le lleven a una tercera parte de los ángeles del cielo. Y no lo fulminó y no lo quemó en el instante. ¿Por qué Jesús caminaría 3 años con un hombre sabiendo que lo iba a traicionar o que lo iba a vender? Sin embargo, caminó con él, porque él tenía 1000 formas de ser entregado. O no hacía falta que un hombre que caminó con él, sin embargo, a él le plació por su soberanía que fuera de esta manera. ¿Cómo actúa el hombre en esta tierra? No, si hay alguien que está en mi contra, hay que cortarle cabeza. Si hay alguien que me quiere hacer daño, yo le voy a hacer daño. Como que nosotros nos atajamos. Fíjese qué diferente el corazón de David al corazón que muchas veces podemos tener nosotros. Y esto que 1000 años antes vivió David, concuerda con las palabras del Señor Jesucristo. Usted tiene que conectar a David con Jesús. Por eso a Jesús se le llama también el hijo de David. Y vamos un poquito a Lucas para ver que David, así no tuviera los evangelios escritos en sus días, él vivía las palabras del Mesías. Dice Lucas 6:27, pero a vosotros los que me oyen les digo, amen a vuestros enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen esto mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y subraye lo que sigue a continuación. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. David ya vivía esto 1000 años antes de que lo escribiera Lucas. Esa era la vida de David. Él había entendido, él había conocido al Mesías. Usted sabe que el Jehová de los ejércitos que aparecía en el Antiguo Testamento no es otra cosa que el Hijo de Dios preexistente, ¿sí? Entonces, Dios siempre se manifestó a través del Hijo. Por eso la roca que los seguía en el desierto, ¿quién era? Dice Pablo, era Cristo. Entonces, la manifestación antes de que viniera la cruz de ese Jesucristo, que es el verbo que se hizo carne, antes era el verbo de vida y tuvo muchas manifestaciones llamadas teofanías. Es una manifestación divina. Pero parece ser que los hijos de Dios no prestamos mucha atención a esas palabras y no notamos bien esta frase que les dije que había que subrayar: y será vuestro galardón grande. ¿Qué hacía que David no matara a Saúl? ¿Qué hizo que David le perdonara tantas veces? Porque fueron más de 3 veces que le perdonó la vida. Tuvo muchas oportunidades David de matar a Saúl. Tuvo muchas oportunidades de aplacar la rebelión de su hijo Absalón. Amados, el evangelio es la muerte que produce vida. Eso es evangelio. La muerte que produce vida, y de eso quiero hablarles en esta mañana. Muerte que produce vida, porque de esto trata el evangelio. El evangelio es muerte. Muerte que produce vida. No se quede con la mitad, porque cuando usted dice el evangelio es muerte, se está quedando con la mitad del mensaje. Sin resurrección, la cruz no hubiera tenido sentido. Por eso,
la muerte, a la muerte que es en Cristo le sigue la resurrección. Y David conocía a Dios, y cuando uno le conoce, quiere ser como Él. Así que si Dios no reaccionó contra Lucifer cuando se rebeló, si Cristo no reaccionó contra Judas cuando sabía que lo iba a traicionar, si Dios no eliminó al pueblo de Israel después de tanta idolatría y de tanto pecado, ¿por qué lo iba a hacer David? Y la pregunta es, ¿por qué lo va a hacer usted cuando alguien le hace daño? Si verdaderamente decimos que somos hijos de Dios, si verdaderamente decimos tener el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué no nos parecemos a Dios? ¿O por qué no anhelamos parecernos a Dios y expresar, tanto que hablamos de expresar a Cristo, ¿no? Se trata de esto el Evangelio. Entonces quiero hablarte de algunas verdades, o por lo menos darte 3 verdades que David conocía y que debemos saber nosotros acerca de la muerte. David sabía, primero, que siempre algo tiene que morir para que algo pueda vivir. Esto, mire, anótelo, porque en el Evangelio esta es la ecuación o este es el secreto para obtener algo del mundo espiritual. Si usted no entiende esta fórmula, nunca va a obtener nada del cielo. David sabía que para obtener algo, para que algo viva, primero algo tiene que morir. Si no hay muerte, no hay vida. Segundo, este proceso de muerte o de crisis es un proceso de intercambio. Yo no puedo obtener la vida de Dios si no hay una muerte primero en mí. Esto se cumple en todo lo que usted ha recibido. Usted no podría haber recibido vida eterna si primero usted no hubiera muerto a su vieja naturaleza. Es imposible recibir algo de Dios si no hay muerte. Y tercero, David también sabía que todo intercambio de esta naturaleza de la que estamos hablando tiene lugar por medio de una crisis. Así es la vida en Cristo Jesús. Así es la vida de los hijos de Dios. Esto es lo que entendió David, y esto es lo que tiene que entender sobre todo la iglesia de Cristo. Y podemos poner un montón de ejemplos de que usted esto lo vemos aún hasta en la naturaleza. El nacimiento, por ejemplo. El nacimiento en donde intercambiamos el vientre de nuestra madre por venir a esta vida, por salir al mundo exterior. Y es una crisis. ¿Quiénes de ustedes no le pegaron un chirlo así en la colita y salió llorando ahí? La mayoría salimos llorando, ¿sí o no? Todos lloramos. ¿Por qué lloramos? Porque estábamos en un ámbito cómodo, en un ámbito calentito, estamos en la nuestra, y de repente te sacan a un ámbito al que no estás acostumbrado. El niño que experimenta una crisis, pero es una crisis positiva. ¿Por qué? Porque no es una crisis sin sentido como la que vive este mundo. Por eso la Biblia dice que lo que sufre este mundo es para muerte, pero lo que nosotros vivimos es para gloria. Cuando sufrimos por el diseño de Dios, es para avance, es una crisis que nos lleva a un beneficio. Por ejemplo, el nacimiento. Y aquí comenzamos a caminar una crisis hasta la crisis final, que es la muerte. Es para que usted sepa cómo es la vida. Porque algunos tienen todavía la utopía de que acá en la tierra no van a sufrir. Por eso muchos cuando sufren se enojan con Dios. ¿Por qué? Porque no entendieron la sabiduría de la vida. Usted entienda la palabra de esta mañana y usted va a ser una persona de sabiduría en esta tierra. Usted no se va a andar enojando ni con la gente, ni con Dios, ni con usted mismo por sus debilidades. Usted no se va a terminar enojando más. Por eso la Biblia tantas veces te dice, desecha el enojo, desecha la ira, expresa o manifiesta paciencia. ¿Qué cosas te están haciendo salir de quicio? ¿Qué cosas te están sacando del enfoque y del centro? Acá está la sabiduría de la vida. Cada paso de madurez y crecimiento por lo general va a ir acompañado de una crisis. Todos queremos madurar, el problema es que no queremos sufrir. Todos queremos avanzar, pero queremos avanzar siempre en comodidad. Mudarse de casa, ¿quién no se ha cambiado de casa alguna vez? Qué lindo cambiarse a una casa más grande, más linda. Ay, pero qué trastorno embalar, guardar todo, el desorden, pasar casi un mes ordenando la casa después. Es incomodísimo. Pero bueno, es el precio, es la crisis
del cambio, es la crisis de lo que te lleva más allá. Expandir un negocio, una empresa. Todos quieren que su negocio crezca, que su empresa crezca, pero hay que hacer una inversión, hay que contratar más empleados, hay que sacar más plata, hay que desembolsar dinero. Es una crisis, es una incomodidad. ¿Y si me va mal? ¿Y si no prospera el negocio? El intercambio de lo viejo por lo nuevo en todos los órdenes de la vida es aceptado, aunque no siempre con gozo al comienzo. Se me venían cosas a la cabeza. Me acuerdo cuando cambiaron el sistema de transporte de Mendoza, todos enojados. Claro, porque lo sacaron. Oye, es que el micro. Y todos, nadie sabía para dónde iban los colectivos. Hasta que ahora fue una crisis. Pero dígame si no es mejor. Todas las cosas mejoran, pero son incómodas. Es una ley de la vida. Las amistades y las relaciones se tornan más íntimas y más profundas por medio de la crisis. Yo siempre digo, si dos amigos no se han peleado, nunca todavía no se conocen. Hasta que no te peleas con un amigo, con un familiar, con un hermano de la iglesia, no los aprendes a conocer, porque a la gente se la conoce en esas crisis. Un matrimonio solamente madura y crece cuando es consciente de la necesidad del otro. Porque para ser consciente de la necesidad del otro, tenés que empezar a morir a tus necesidades, porque si no es la tercera guerra mundial. Entonces una crisis en las relaciones interpersonales fuerza el diálogo. Allí se descubren las actitudes del otro y ahí es donde hay avance, donde las relaciones se hacen fuertes. Así que cuando usted se pelee con alguien, no corte para siempre, dé una oportunidad. Pero hay gente cuando nos peleamos que cuando uno quiere arreglar las cosas, descubre la actitud de la otra persona. Mirá cómo reaccionó, la verdad que yo le fallé, pero mirá cómo me perdonó, mirá cómo reaccionamos. Esta persona vale la pena conservarla. Allí donde se afirman las cosas. Hay gente que, leche hervida, se enojó con uno y no lo miró más. No, eso es necedad de parte nuestra. Nosotros tenemos que ser sabios. Y esta muerte de la que estamos hablando puede ser física, puede ser mental, puede ser social, puede ser económica, puede ser emocional, puede ser espiritual. La muerte se manifiesta en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Por eso el mensaje se llama prohibido desmayar, porque durante una crisis, ¿cuál es la tentación que tenemos? El desmayo, el abandonar todo, el dejar todo. En medio de la crisis económica, ahí donde la gente abandonó el país. En medio de la crisis económica, hay gente que cerró el negocio. En medio de la crisis familiar, se divorciaron y se pelearon. En medio de la crisis con el amigo, se peleó y nunca más lo llamó. Ese es el desmayo del que se refiere la Biblia. Vamos a ir a Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, consideren a Jesús que sufrió tanto de parte de los otros. ¿Para qué? Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque si a vos te han perseguido, porque si a vos te han odiado, porque si a vos te han despreciado, porque si a vos te han tenido en poco, dice la Biblia, considera a Jesús, que Él llegó hasta el final del camino para que tomes consejo y vos no abandones el camino. Porque el peligro es desmayar, es abandonar en medio de la crisis. La crisis, hermanos, iglesia, es parte de la vida. No la veamos como algo extraño. Hay gente que no acepta la crisis en la vida. Hay gente que no acepta el sufrimiento. Hermano, es parte de la vida. No sé cómo decírtelo, es parte de la vida. Solo sé que eso es verdad, es parte de la vida. Es aquí donde quiero darte el mayor concepto que puedo darte como pastor en esta tierra. Y es que usted necesita saber cómo es el verdadero proceso de la vida si no quiere fallar en el intento. Estamos viviendo. Hay cosas que nos van a traer incomodidad. Hay cosas que nos van a meter en agonía. Hay cosas que nos van a traer tristeza. Son crisis de la vida. Tanto David como Jesús habían descubierto este secreto de la vida. Lamentablemente el mundo en su totalidad te presenta un modelo distinto. Este mundo, ¿cuántos saben que el príncipe de este mundo es Satanás? Sabemos que la serpiente gobierna este mundo. Y este mundo está todo diseñado con su vida, con su forma de vida, con sus diseños, para que vos y yo no veamos lo que vio David.
Este mundo está diseñado por la serpiente. Por eso la misma Biblia te dice que el mundo está bajo el maligno. ¿Para qué? Para desviarte de la visión correcta, para que no puedas ver lo que Jesús sabía cuando caminó en la tierra. David lo vio, Jesús lo vio, muchos hombres lo han visto. Lamentablemente, este mundo va teniendo mucho éxito sobre los cristianos porque presenta un exitismo o un éxito según el mundo. Y el mundo te levanta así modelos, ¿no? Te puede levantar un Messi, te puede levantar un actor de Hollywood, te levanta y te cuentan la vida, ¿no? Y te hacen documentales de las personas. Y le hacen preguntas a todos los familiares, y le hacen preguntas a todos los amigos, y todos hablan bien de esa persona, y ponen un modelo de una persona que parece que es perfecta. Claro, en un documental, para honrar a alguien, no le van a hacer una consulta a alguien que va a hablar mal de él. Todos los que van a hablar ahí, hablan bien. Entonces te presenta un modelo, modelos, falsos modelos. Porque si vamos a conocer a una persona, deberíamos conocerla en todas sus facetas, ¿verdad? Pero el mundo quiere que vos apuntes a ese éxito. Hay gente que hasta que no sea como cierto actor de Hollywood no va a ser feliz. Hay gente que hasta que no tenga el dinero que tiene otro no va a descansar. Hay gente que hasta que no tenga la iglesia que tiene tal pastor, porque esto no está exento el cristianismo. Te presentan algunos líderes religiosos y parece que después está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y este líder. Y los vemos y decimos, no, qué tremendo. Claro, ¿yo cuándo voy a ser así? Y ahí andan todos frustrados, tristes, sintiéndose menos, que no sirven para nada. Hermano, no caiga en el engaño de este mundo. Si pudiera decirte que es mentira, que cuando se muere Marciano Cantero, claro, todos van a hablar bien de él. ¿Por qué? Porque claro, es el momento que se murió. Pero no te van a contar las cosas malas, los errores, los pecados, las cosas malas que hizo. No te lo van a contar. Y nosotros decimos, oh, si yo fuera músico, ¿no? ¿Cómo me gustaría ser como él? Que cuando me muera me despidan como él. Estoy tratando de usar palabras para desnudar este mundo y este sistema perverso. Para que los hijos de Dios no caigan en el engaño del mundo, en el engaño del sistema. Entonces, verdades acerca de la muerte. Tengo que volver a la muerte, tengo que hablarte de la muerte, porque la cruz es muerte, pero la cruz es muerte que produce vida. Si no te das, o si no le das la bienvenida a la crisis y a la muerte, nunca vas a ver cambios de valor en tu vida. Necesitamos cristianos que le den la bienvenida a la muerte que es en Cristo. No a la muerte así nomás a secas. La muerte que es en Cristo, porque la muerte que es en Cristo precede a una resurrección. Si usted no entiende la muerte que es en Cristo, todo va a ser cosmético y todo va a ser pasajero. Yo me pregunto de toda esta gente que todo el mundo idolatra y que todo el mundo los adula y todo el mundo los aplaude y les hace documentales. ¿Habrá algo de eternidad en esa persona? ¿O todo lo que hizo fue pasajero, quedará en la memoria de la gente, pero el cielo ni se enteró de lo que hizo esa persona? ¿Qué es lo que quiere usted? Fíjese nuestros políticos, nuestros gobernantes, ¿qué es lo que quieren? El aplauso de la gente, los seguidores, la gente que los adula. Amados, la muerte es solamente un enemigo cuando ocurre fuera de Cristo. Por eso no hay tragedia más grande que morir sin Cristo. Asegúrese usted y me asegure yo de que yo estoy en Cristo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la verdad, porque por más que te haya ido bárbaro en esta tierra, seas la persona más famosa y más aplaudida del mundo, te subas a un escenario y llenes un estadio con 80,000 personas, por más que tenga todo eso, si no tienes a Cristo, todo lo que hiciste será pasajero y quedará en el olvido en poco tiempo. Entonces, quiero reafirmar esto: la muerte es solamente un enemigo cuando ocurre fuera de Cristo. Por eso Filipenses 1:21, el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pregúntele a alguien de este mundo si el morir es ganancia. No, nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir. Yo creo que la reina de Inglaterra no se quería morir. Y encima, con los millones y la fama mundial y los millones que tenía, si tiene que haber habido alguna angustia, es dejar todo eso en la tierra. Como le dice Jesús a uno, y todo lo que hiciste, ¿para quién será? Porque esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y qué te puedes llevar para el otro lado? No te puedes llevar nada. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque quiero que entendamos a David.
Hoy quiero que lo entendamos a David. ¿Por qué David no se defendía? ¿Por qué David no aplacó la rebelión de su hijo? ¿Por qué David prefirió salir huyendo en lugar de defender lo suyo? Amados en Cristo, tanto la vida como la muerte son servidoras de Cristo. Sirven a los propósitos de Dios. 1 Corintios 3:21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo ya es de ustedes. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo, y Cristo es de Dios. Todo es de Dios. ¿Qué cosa? La vida es de Dios. ¿Qué cosa? La muerte es de Dios. Cuando usted está en Cristo, la muerte es ganancia. Esto es lo que tiene que entender el cristiano. Porque no podemos, por eso la Biblia dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ahora, esto tiene que ser una cultura, no puede ser algo que usted escuche una vez y se olvide. Porque esto determina cómo usted va a vivir. Esto determina cómo usted va a reaccionar la próxima vez que alguien le pegue en una mejilla. Este entendimiento determina nuestra reacción aquí en la tierra frente a los asuntos de la vida. Claro, todos querían vida eterna, los discípulos, pero ninguno quería que Jesús lo crucificaran. Por eso que le dice Pedro, no, Señor, tal cosa no te acontezca. ¿Qué le dijo Jesús? Sal de aquí, Satanás. Porque solamente Satanás quiere vida sin muerte. Solamente la naturaleza caída quiere algo beneficioso sin morir antes. ¿No habremos tenido esa actitud nosotros? ¿De querer algo sin morir? Yo sé que sí, todos nosotros. Alguna vez, Señor, y yo quiero, y dame. Y el Señor dice, ¿y la semilla? ¿Y la semilla? ¿Y lo que muere? ¿Dónde está? Porque vuelvo al principio de los tres que le expliqué recién. Es un sistema de intercambio. La vida es intercambiada por la muerte. Así que cuando usted quiera algo, que se manifieste algo del cielo, usted tiene que entender que la moneda de curso legal es una muerte. Claro, ¿qué popularidad puede tener este mensaje? No tiene popularidad. Solo puede tener popularidad sobre aquellos que han entendido el Evangelio y que han conocido a Jesucristo. Satanás le ofreció al Señor todos los reinos de la tierra a cambio de una adoración momentánea. O sea, Jesús vino a recuperar las naciones de la tierra, pero él tenía que ir a la cruz. ¿Qué le dijo Satanás? Si postrado me adorás ahora, te doy todas las naciones. El problema no eran las naciones. El asunto era que él quería que él usara una componenda de alcanzar algo por un medio que no debía alcanzarlo. El medio era ir a la cruz y Satanás quería frustrar eso. Cualquier muerte en Cristo tiene que ser seguida y va a ser seguida de una resurrección. De lo contrario, no es en Cristo. Todo lo que muere en Cristo resucita mejor. Esta es la buena noticia, preste atención. Porque esa muerte de la que estamos hablando, a veces usted se queda con la mitad del mensaje, la muerte, lo que yo renuncio, lo que yo entrego. Pero cuando vos renunciás, cuando vos entregás, cuando vos morís a algo, resucita mejor y resucita eterno. O sea, por eso leímos recién, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Cada vez que usted muere a algo por el Señor, usted lo va a recuperar. Por eso, de ahí se han agarrado tanto los predicadores de la prosperidad. Que si usted da ofrenda va a recibir. Es que es verdad, pero ellos lo están haciendo en un espíritu totalmente errado y incorrecto. Pero es verdad que cuando nosotros damos, recibimos. Jesús dijo, dad y se os dará. Tiene que haber una muerte para que venga multiplicado. Pero no entendemos el principio de la muerte. Queremos todo gratis, de arriba, sin morir, sin incomodidad. Y ese es nuestro problema. Por eso hay tan poca cosecha. Los que saben de cosecha, y hay que ir a trabajar la tierra. Usted sabe la muerte que hay ahí. Horas bajo el sol, siembra, heladas, fríos, agacharse, hasta que después, cuando usted ve la cosecha y ve los resultados de la cosecha, ahí viene la alegría. Pero ¿qué hubo primero? Incomodidad, hubo muerte. Así que mi hermano, no se asuste. A veces se entiende mal el Evangelio. No se quede con la parte de que Cristo nos pide una vida crucificada. Quédese también con que hay cosecha y hay abundancia para los que entienden el Evangelio. Créalo, Él nos llama a una vida resucitada. Y eso es lo que nos motiva a hacer morir cualquier cosa. ¿Qué motivación tengo yo de morir a algo si es morir por morir?
Nadie quiere morir por nada. Nadie se crucificaría porque sí, sin esperar algo a cambio. Dice la Biblia que Cristo, por el gozo puesto delante, por el trono que se veía del otro lado de la cruz, es que Él fue a la cruz. Eso es para vos también y es para mí. En este principio que estamos entendiendo, la crucifixión está incompleta sin la resurrección. Romanos 4:25 nos afirma este principio, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, no es simplemente entregado, es resucitado. Esto es lo que muchas veces hemos oído, vivir una vida en el poder de la resurrección. ¿Cuántos han escuchado eso? Vamos a vivir en el poder de la resurrección. Bueno, vivir en el poder de la resurrección es que tiene que haber una muerte, porque si yo estoy en Cristo y entiendo esto que estoy hablando, todo a lo que yo muero lo voy a cosechar multiplicado. Usted pone una semillita en el patio, sale un limonero, yo tengo un limonero en el patio y ahora están saliendo los limones. Y de una semilla, cientos de limones. Dígame si no es un milagro. ¿Qué pasó con esa semilla? Una semilla tuvo que morir, caer en tierra, caer en un lugar oscuro, que la taparan y la sepultaran, y resucitó vida. Es el principio de la vida. Ahora, si yo ignoro este principio y todo lo quiero alcanzar como este mundo, usted se va a dar cuenta la corrupción que tenemos. En Mateo 10:39 está este principio otra vez. El que haya su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuántos quieren vida? Bueno, ahora espero que levanten la mano también los ¿cuántos quieren perder la vida? Es ilegal querer vida sin primero perder la vida. Es un principio, mi hermano. ¿Qué es morir? Morir, la muerte a la que el Señor nos habla y nos llama, por ejemplo, el arrepentimiento es una forma de muerte. Arrepentirnos es una forma de muerte. Interceder, ayunar, orar es una forma de muerte. Perdonar a alguien es una muerte. Cuando usted decide perdonar, porque está en su voluntad perdonar. El Señor le da la gracia y el poder para perdonar, pero usted decide perdonar. Ofrendar para sostener la predicación del Evangelio es una muerte. Abandonar el pecado es morir. Todo es muerte, por pequeñito que sea. Por eso la Escritura dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Hagan morir. Hagan morir. ¿Qué debiéramos ser expertos? En hacer morir cosas. En eso tendríamos que ser expertos. Hagamos morir todo lo terrenal. Claro, ahí vamos a conocer la crisis. Ahí vamos a conocer la crisis. Crisis y muerte son sinónimos. La vida constantemente nos va a poner en una situación dolorosa. A ver, para todos aquellos que estamos o están pasando una situación dolorosa e incómoda, ¿qué es lo que es eso? Una oportunidad de morir a algo. Yo no sé si es un problema relacional con personas, si es un tema económico, un tema con lo que sea, no sé, lo que sea. Pecado, no sé, incómodo, de la que venga, de la que usted se imagine o esté viviendo. Es la oportunidad de morir a algo. No es que usted, oye, ¿por qué me vienen estas cosas a mí? El por qué, el bendito por qué ese es el que tenemos que sacar de nuestros labios. Sáquese, ¿por qué me pasa a mí? Que debe ser la frase más dicha por los creyentes. ¿Por qué a mí, Señor? El Señor te da la oportunidad de morir a través de esa situación. Porque hay cosas que usted no las puede morir porque usted dice, bueno, yo voy a morir a tal cosa. No, el Señor dice, hay cosas que tenés que morir que ni siquiera sabes que las tenés. Por eso te pongo en esta situación. En otras palabras, es la misericordia, la gracia y el amor de Dios que te pone en una situación que no lográs entender, que no te van a entender los cristianos, ni siquiera tus hermanos muchas veces. Como hay muchos hombres bíblicos que pasaron por situación, incluso nuestro Señor Jesucristo. Nadie entendía, ni sus discípulos entendían por qué Él estaba en una cruz. Ese es el mensaje también de la cruz para nosotros. Es inentendible. Y la gracia de esto es que nadie te tiene que entender, porque si todo el mundo te entiende, ¿por qué el Señor no aceptó el vinagre mezclado con hiel? Era una anestesia para que soportara el dolor que estaba viviendo, porque Él no quería menguar su sufrimiento, Él estaba allí para morir. ¿Y sabe qué hacemos nosotros cuando viene el dolor o la incomodidad? Andamos buscando la anestesia para que no me duela. Entonces ahí aparece el pecado, nos vamos al mundo, nos vamos a que no duela porque no soporto.
¿Sabe por qué no queremos soportar el dolor? Porque no entendimos el principio de la muerte. Es un principio eterno que tiene que entender la iglesia. Atrás de una muerte, mi hermano, hay una mano gigante con algo eterno para nosotros. No la vemos, pero hay una mano así que se está ofreciendo, que es la mano del Señor. Hay algo que eso que tiene la mano nos va a venir cuando nosotros entendamos y muramos a lo que el Señor quiere que nosotros muramos. No hay sufrimiento sin galardón. Por eso dice la Escritura que esta leve tribulación momentánea va a provocar en ustedes ¿qué? Un mayor y más grande y excelente peso de gloria. El Señor no se puede manifestar en una iglesia que no quiere sufrir, en una iglesia que no quiere que la persigan, en una iglesia que no quiere que nadie piense mal de ellos. Hermano, acá se tiene que caer un principado de que no queremos que piensen mal de nosotros. Y encima tenemos ayuda, porque hay un montón de falsos cristianos, falsas iglesias, haciendo cosas de los cuales nosotros nos queremos diferenciar. Pues yo lo entiendo eso. Pero hermano, usted viva su cristianismo, viva su vida en Cristo y no se avergüence, porque para eso el Satanás levanta a los falsos y los mentirosos, para que usted se avergüence. Pero usted no se tiene que avergonzar, manifieste el Evangelio, viva la vida en Cristo, que el galardón va a venir. Lo dijo David, ¿no? Hubiera desmayado si no supiera que voy a ver la bendición de Dios aquí, en la tierra de los vivientes y después en la eternidad. Todo lo que usted haga en esta tierra es una semilla para el avance del reino de Dios. Cada muerte que usted hace acá en la tierra es una semilla para la extensión del reino de Dios. Entonces, para hacer una recapitulación de toda esta vida de David que estamos viendo, desde el comienzo. David es llevado a tocar para Saúl el rey, está haciendo algo bueno, tocar para el rey, para espantar el tormento que le venía al rey Saúl, es algo loable, algo de Dios. Sin embargo, la crisis comienza allí. Cualquiera diría, está haciendo lo que tiene que hacer. Dios lo mandó a tocar el arpa al lado del rey. Lo han ungido como rey. Tendría que irle bien. ¿Qué empieza? Crisis. Problemas. Encima se arma la guerra con los filisteos. Sale David, mata al gigante. Ahora se hace famoso. Le tendría que ir mejor. Peor. Empiezan las lanzas de Saúl en contra de David. Y no se entiende. ¿Por qué? ¿Por qué a veces no entendemos qué nos pasa? ¿Qué hace David? Solamente las evade. Y eso siempre me llamó la atención. Nunca David tomó una lanza para devolvérsela. ¿Qué hacemos la mayoría de nosotros? Te tiran algo y vos qué haces. Esquivás, pero buscás la lanza o el dardo para devolverlo. David dice que nunca atentó contra Saúl el rey. Solamente se volvió un esquivador de lanzas. Encima, avanza un poquito, acá hay un recreo, David halla gracia delante del príncipe Jonatán, el hijo de Saúl. Eso es un recreo de 5 minutos, pero los problemas siguen. Ahora el rey lo quiere matar, así que lo manda a David al frente de batalla esperando que lo maten. Pero cada vez que salía a las batallas, ¿qué hacía? Le traía 200 prepucios de los filisteos, ganaba las batallas y la bronca de Saúl era mayor. Pero si está haciendo todo bien, está ganando las batallas. Y el rey está loco y lo quiere matar. Saúl manda a su ejército a matar a David. Pero este se empieza a esconder, trata de evitarlo. Saúl ya no oculta su odio a David y ya lo busca él. Él va con el ejército porque se ha propuesto matar a David. Está lleno de celos, está loco. Y yo leyendo la vida de Saúl creo que tenía una especie de Alzheimer con esquizofrenia. Porque le decían, pero ¿por qué lo querés matar a David? Bueno, está bien, ahora me arrepiento, que venga. Y cuando volvía, ya lo quería matar de vuelta. Se olvidaba, era como se enajenaba. Estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo. Había sido desechado por Dios. ¿Sabes lo que enfrentar a una persona así? Después David se va a Nob y se encuentra con el sacerdote Ahimelech, quien le da el pan sagrado, si usted ha ido avanzando en la lectura del libro. David huye a Gat, donde debe hacerse pasar por loco, aprovechando una ley que había allí, porque había una ley que protegía a los discapacitados y a los locos, entonces nadie los podía matar. Así que vivo David, ¿qué hizo? Se hizo pasar por loco. Pero fíjese la humillación, es el rey llamado por Dios, el que bajó al gigante. Mire la humillación por la que estaba pasando David. Y sabe que para entender lo que vivía David están los salmos. Usted lea los salmos, David escribió 70 salmos. De todos los 150 que hay, 70 los escribió David. Los salmos son un viaje al corazón de David, a los sentimientos de David.
a cómo él veía a Dios y su vida. Así que mi hermano, mire, y acá tenemos, yo simplemente es para muestra sobre un botón. Salmo 59:1, para ver un poquito de lo que vivía David. Dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí los poderosos. Fíjese, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir en mi encuentro y mira. Este era el corazón de David. Acá todavía no mataba a Urías, todavía no se acostaba con la mujer que no era la de él. No había pecado. Él mismo lo reconoce, no me están persiguiendo por mi pecado. Hermanos, esta es la historia suya y mía. Cuando nosotros vemos el corazón de David, es tu historia y es la mía. Estamos en Cristo. Quiero hablarte un minuto del espíritu de muerte. ¿Cómo opera el espíritu de muerte? El espíritu de muerte opera trayendo síntomas. Voy a poner un ejemplo, ¿no? El espíritu de muerte, cuando quiere venir a una persona, ¿cómo viene a nuestras vidas? Opera trayendo síntomas de una enfermedad para que nosotros abracemos la enfermedad. Estoy hablando del espíritu de muerte, no del espíritu de muerte en Cristo. Estoy hablando de la muerte a secas. ¿Cómo hace la muerte para meterse en tu vida? ¿Cómo va a hacer la muerte? ¿Cómo va a intentar la muerte meterse en nosotros? Trayendo síntomas de una enfermedad, por ejemplo. Los síntomas no siempre son una enfermedad. Que usted sienta síntomas en su cuerpo no significa que usted esté enfermo. Esos síntomas, cuando son traídos por un espíritu de muerte, son el anzuelo. Son el anzuelo para que recibamos o le abramos la puerta a la enfermedad. Si usted cree que está enfermo, se va a enfermar. Así opera. No, nosotros podemos abrirle la puerta a la enfermedad por no creer al Señor, por creerle al engaño y a la mentira de las tinieblas. Y esto le puede traer sanidad a muchos de ustedes, o los puede librar de grandes enfermedades. El espíritu de muerte va a tirar el anzuelo a ver si picamos. Es allí donde nosotros debemos orar, resistir y rechazar en fe el engaño de las tinieblas. Cuando nosotros rechazamos el espíritu de muerte, el engaño, echamos fuera la enfermedad. Y la enfermedad no puede entrar a nuestras vidas. Y al rechazarla, obtengo una victoria que fortalece mi fe. Pero sepa que las tinieblas, así como funciona también el pecado, ¿no? El pecado viene y golpea la puerta a ver si puede entrar. La enfermedad va a tratar de venir a nuestras vidas. Así opera también la aflicción. Puse el ejemplo del espíritu de muerte para entender este asunto de la aflicción. La aflicción opera de esta manera. Viene como oportunidad para que nosotros muramos a cosas, como ya hemos dicho recién. Viene la aflicción como una oportunidad para que nosotros muramos a cosas. Pero si yo le creo y me sumerjo y la abrazo y la guardo, hermanos, caemos en el engaño de la aflicción. Hubo un hombre que fue engañado por este espíritu de muerte. Esto se lo leo para que vea que grandes hombres de Dios, no importa el calibre de hombre de Dios que sea, puede ser engañado por el engaño de la aflicción. Y ese fue Elías. Elías, el profeta Elías, un tremendo hombre de Dios. Usted sabe, mató a los profetas enemigos, hizo milagros, hizo descender fuego del cielo, multiplicó el aceite, hizo tantas cosas. Ahora, fíjese cómo un dardo, como una mentira vino a él y él creyó a eso. Vamos a ir a Primera de Reyes 19:4. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El Señor fue a buscarlo, le decía: salí de la cueva, salí de la cueva, salí de la cueva. Él seguía con toda su cantaleta de que estaba triste, de que no era mejor y que esto y que el otro. Se compadeció de sí mismo, cayó en el engaño de la aflicción y ahí es donde desmayó. Por eso el mensaje es: no desmayes, no desmayemos. Entonces el espíritu de muerte va a operar en nuestras vidas
si es que puede, por 5 síntomas que van a venir a nuestras vidas. Primero, depresión. Segundo, desesperación. Tercero, inferioridad. Cuarto, renuncia a la tarea asignada. Y quinto, sentimiento de fracaso. Cosas que van a venir a nuestras vidas. Sentimientos que van a venir sobre nuestra alma. ¿Quién de ustedes alguna vez, no estoy hablando de la depresión como una enfermedad crónica, estoy hablando de esos tiempos donde usted pasa deprimido? ¿Le ha pasado a usted o soy el único que a veces se deprime? Preste atención, porque esto es la forma de nosotros entender lo que nos pasa. Depresión, desesperación, sentirnos desesperados por cómo van las cosas, por cómo no funcionan, por cómo no arrancan, por qué no se dan las cosas. Sentirnos inferiores, sentirnos así tipo David, tipo Elías, ¿no? Señor, soy el peor de todos. Oh, yo no soy mejor que mis padres. Una depresión, se fue a meter en una cueva. Renunciar a la tarea asignada, eso fue lo que hizo Elías. Renunciar a la tarea asignada. Usted sabe que ahí medio que el Señor lo sacó elegantemente. Pero ya como no lo podía sacar de la depresión de la cueva, le dijo, quiero que vayas, unjas a un rey, y le mandó un carro de fuego y se lo llevaron para el cielo. Sí, era Elías, el profeta Elías. Oh, el carro de fuego que te estaban sacando de escena. Usted y yo no podemos darle cabida a estos sentimientos en nosotros. Sentimiento de fracaso, sentirnos fracasados. No, porque yo al final laboralmente, no, yo en mi estudio, no, yo ministerialmente. Y sentirse fracasado, mi hermano, eso es el golpear de la puerta para tratar de entrar a tu vida. Todo hombre y toda mujer va a lidiar con estas 5 tentaciones, sentidos o enemigos. Y a veces creemos que es el resultado de que somos nosotros los responsables de ese sentimiento. Y esto es lo que quiero transmitirte en esta mañana. La mayoría piensa que es el castigo por sus malas acciones. O sea, que te sientas deprimido, que te sientas desesperado, que te sientas inferior, que sientas o que quieres renunciar a todo y tirarlo todo por la borda, o sentirte que eres un fracasado. Amados, son cosas con las que vamos a lidiar toda la vida. Son las crisis por las que vamos a atravesar mucho tiempo o muchas veces en nuestra vida. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque nos han pintado, incluso hombres de Dios o cristianos, una vida exitista, ¿no? Un éxito siempre, como que nunca sufren, como que siempre te va a ir bien. ¿Cuántos han caído en ese engaño? Que a usted no le tendría que estar pasando lo que le está pasando. Te están quitando la moneda de curso legal, te están quitando la muerte, te están quitando la oportunidad de decir, acá viene esto a mi vida, porque acá es donde yo tengo que morir a algo. Entonces sufren, creen que están sufriendo ilegalmente y nunca reciben nada, nunca hay galardón, nunca hay cosecha. ¿Por qué? Porque no entendieron el funcionamiento de la vida. Cuando nos sacamos todo el exitismo humano que también está dentro de las iglesias, es donde empezamos a vivir la vida real y donde nos volvemos genuinos. Todo hombre y toda mujer va a lidiar con estas 5 cosas, siempre. Y la mayoría, lamentablemente, piensa que son cosas que no tendría que tener. Pastores, líderes, servidores, todos los creyentes, vamos a tener que entender que estas cosas son parte de la vida. Son procesos agonizantes, pero son parte de la muerte que debe producir vida. Si no lo entiendo, me quedo en el camino. Gálatas 6:9. Esto fue lo que entendió David. ¿Sabe por qué me llama la atención esto? Porque David no le interesaba ocultar o poner una impronta o tener una imagen frente a los demás. Eso es lo que a mí me llama la atención del rey David. Diferente muchas veces a cómo vivimos hoy, ¿no? Tratando de poner una imagen frente a la sociedad. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. O sea, va a venir la angustia, va a venir la aflicción, va a venir la tentación, va a venir lo que venga. El secreto es no desmayar. El secreto es no desmayar. ¿Qué le podemos rescatar nosotros a David? Que no se entregó nunca, que no desmayó, que sufrió, que lo persiguieron, que se equivocó, que pagó las consecuencias por su pecado, pero nunca abandonó. El fracaso y la caída no son la peor cosa del mundo, mi hermano.
¿Pecaste alguna vez? Si pecaste, no es lo peor que te puede pasar. ¿Caíste? ¿Sufriste? ¿Te fue mal? ¿Fundiste un negocio? ¿Te quedaste sin trabajo? No sé qué. Eso no es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar es desistir. Es entregarte. Y Pablo vivió con este sentimiento muchas veces. Para que usted vea que no es el único. Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. A veces nos presentan el cristianismo así, ¿no? Superman. No es Superman. Pablo dijo en Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos viven el Evangelio? Tranquilo, hermano. Tranquilo, porque esto es la realidad. Y es para esto que nosotros tenemos que conocer el mecanismo de Dios, o el mecanismo que Dios ha diseñado para nuestra vida en la tierra. Pedro encontró ese sentimiento de frustración luego de negar al Señor. Imagínense, Pedro niega al Señor, el sentimiento de frustración y de fracaso. Había negado al Señor. Triste, se fue, dijo, no, metí la pata hasta acá, me voy, chau. Allá lo fue a buscar el Señor. Antes de que se la mandara, antes de que quedara en el camino, antes de que quedara tirado, Pedro, vení. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. O sea, Pedro tuvo que pasar por esa situación. Pedro tuvo que pasar por eso. Él tuvo que darse cuenta de que él no podía. Y por eso, cuando más creemos que nosotros podemos, peor caemos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que enseñarte una lección. No puedes, apartado de mí, nada puedes hacer. Así que te voy a dejar que metas la pata hasta acá para que entiendas que no puedes y que solamente mi gracia te puede traer, sostener y que me pueda servir. Tristeza, desazón, deseos de abandonar los caminos del Señor, desgano, falta de pasión. Son sentimientos que van a pasar por nuestra alma. Esa es la carne con la que luchamos día a día. Y si nosotros nos olvidamos que la muerte produce vida, vamos a correr un riesgo de quedar en el camino. Así que esta es la fórmula que usted se tiene que acordar siempre. Son 3 palabritas. Crisis me lleva a la madurez y madurez me lleva a un permanente cambio y avance en la vida. Alguien definió crisis como el proceso de transformación en el que no se puede mantener el sistema antiguo. Es decir, cuando hay crisis nunca vas a quedar igual. Definiciones de crisis. Crisis es igual a muerte y muerte es la base del Evangelio. La vida va a estar llena de crisis y, como dijimos recién, la última crisis es la muerte. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, lo que está diciendo es que en el mundo vamos a tener crisis, tras crisis, tras crisis, tras crisis, tras crisis. Por supuesto, en el medio, ¿sabe qué van a haber? Recreos de paz, como dice la Escritura. Vamos a tener gozo, vamos a tener avance, vamos a tener muchas victorias. Aprende cómo vive esto, cómo funciona, cómo se vive esto. La palabra crisis significa juicio. Si usted va a la Biblia y busca la palabra juicio y va a la traducción, va a venir la palabra crisis. Juicio de juzgar, de decidir, de separar. Vamos a analizar un poquito la palabra crisis. En otras palabras, es algo que se rompe y porque se rompe hay que analizarlo. De allí viene la palabra crisis, crítica o criterio. Todas las palabras que usted ve, crisis, crítica, criterio, viene de allí, de crisis, que significa análisis o estudio de algo para emitir un juicio. ¿Para qué viene la crisis a tu vida? ¿Para qué viene el dolor a tu vida? Para que formes un criterio. Viene para que nosotros prestemos atención, analicemos lo que nos pasa, formemos el criterio de Cristo y podamos tomar una buena decisión, un buen juicio. Por eso la palabra crisis es la palabra juicio. Por eso no vas a tener buen juicio hasta que no pases por muchas crisis. David entendió esto. David entendió que lo persiguiera Absalón, que lo persiguiera Saúl, que le pasara todo lo que él entendió
el secreto del mensaje de esta mañana. Él entendió crisis, que crisis venía para formar en él lo que usted y yo queremos que se forme en nosotros, que es la mente de Cristo. Nunca vas a juzgar la vida sin haber pasado por los procesos de crisis que el Señor te va a hacer pasar y nos hace pasar permanentemente. Cada vez que viene una crisis a mi vida es algo que se rompe, algo que se muere, algo que se para y me lleva al análisis. Es la única manera de entender la vida. Me lleva a el análisis y posteriormente me lleva a emitir un juicio o a sacar una conclusión. Y a eso le llamamos madurez, crecimiento, avance, cambio y progreso. ¿Se da cuenta que el progreso tiene un costo? ¿En qué usted no ha avanzado? En donde usted no ha tenido crisis. O en donde usted y yo hemos esquivado la crisis. Cuando nosotros evitamos la crisis, ahí nos estancamos. Por eso David dijo, le decía a sus generales, tranquilo. ¿Pero por qué no lo mata? Vámonos, vamos. ¿Me quiere matar? ¿Quiere mi trono? Dejémosle el trono. Vamos, vamos, vamos. Síganme. Los otros ni sabían. Él no andaba buscando seguidores, pero los seguidores empezaron a ver algo en David que no habían visto en ninguna persona. Empezaron a ver el Espíritu de Cristo. David entendió este misterio llamado muerte. Vamos a 1 Samuel 22:1. Dice, y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Una de las cosas que vemos en este libro es que David no buscó seguidores. Estos hombres lo siguieron. David estaba aprendiendo una lección, y es la de la verdadera humildad. Nosotros queremos ser humildes, queremos ser nobles. La verdadera nobleza se nota en la verdadera humildad. La palabra dice que somos una nación santa, dice que somos un real sacerdocio. ¿Sabe qué significa eso? Que somos la nobleza del cielo. Somos la nobleza del cielo. No éramos nobles de la tierra, pero Él nos hizo de la nobleza del cielo. Pertenecemos a su linaje. Por favor, entienda esto, que esto no son palabras bonitas para adular al ser humano. Esto es lo que nosotros somos realmente. Somos la nobleza del cielo. Y si somos la nobleza del cielo, lo demostramos a través de la verdadera humildad. Jesús mostró su nobleza a través de la humildad. David mostró su nobleza a través de la humildad. La humildad no se halla en actitudes o en palabras de auto-menosprecio, sino en la disposición de permanecer anónimo. Y acá está la palabrita que a este mundo no le gusta. Este mundo está configurado para hacer todo buscar fama. ¿Por qué los políticos se perpetúan en el poder y no quieren abandonarlo? Porque quieren fama, porque quieren ser reconocidos por los hombres. Porque quieren que todo el mundo los conozca, su nombre aparezca en una placa, su nombre quede en una estatua. Todos los presidentes, los Césares, los emperadores querían permanecer para siempre en el recuerdo de los seres humanos. Por eso hacían sus estatuas, su estructura, los faraones egipcios, todo lo que hacían. Pero fíjese qué diferente que es en el reino de Dios. Es a través de un corazón que tiene una disposición en permanecer anónimo. Preste atención a esto porque acá está la clave. El anonimato es la esencia de la humildad. El anonimato, no la fama. El anonimato es la esencia de la humildad. Jesús decía cada vez que hacía un milagro, no le digan a nadie lo que acabo de hacer. Y ahí iban los lengua larga. No, miren lo que hizo Jesús, me sanó, me sanó. Él le decía, no le digan a nadie. ¿Cuántos se acuerdan de las bodas de Canaán? Yo nunca supe por qué las reprendió a la madre. Se acabó el vino. Aparece ahí María. Hijo, se acabó el vino. Y la respuesta de Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no llega mi hora. ¿A usted le parece una respuesta para la madre? Sí. ¿Sabe por qué? Porque lo que Jesús le está diciendo, todavía no llega mi hora de la gloria. Yo estoy aquí en anonimatos, estoy en anónimo. Yo no tengo que ser glorificado ahora. Por eso Él no quería que nadie lo aplaudiera. Él decía que nadie cuente lo que Él había hecho. Bueno, entonces la madre dice, pues está bien, hagan lo que Él dice. No entendía todavía la madre. Todavía no era el tiempo de que lo aplaudieran. Eso era en el trono, eso era después de la resurrección, cuando se sentara en el trono de gloria. Mientras tanto vino para humillarse. Y muchos lo querían poner en el trono de Jerusalén, querían nombrarlo rey. Aún no llega nuestra hora como iglesia. Eso te lo digo a vos y a mí.
para que entendamos lo que es la verdadera humildad. Todavía no llega la hora de la iglesia, a diferencia de lo que muchos andan predicando por ahí. ¡Vamos a conquistar Argentina! ¡El mundo tiene que saber! No, es que la Biblia dice todo lo contrario. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esto porque los cristianos corren la misma carrera del mundo, de ser famosos. Por eso usted ve los mismos músicos haciendo lo mismo, siendo famosos, todo el mundo viendo si quién vende más CD, quién vende más libros, quién vende más discos, al mismo corriendo cabeza a cabeza con el mundo. Y esto te lo digo, iglesia, para que aprendamos a discernir. Por eso, si sos un verdadero hijo de Dios, hay una cosita que te molesta allí cuando vemos a los cristianos idolatrando a otros cristianos. Si te molesta eso, no es envidia, es el Espíritu de Dios que dice, todavía no es el tiempo. ¿Qué debiera decir un hijo de Dios? Todavía no es mi tiempo, mujer. ¿Qué tienes conmigo? Si fueras espiritual y te quieren aplaudir, tendrías que decir, todavía no es mi tiempo. La iglesia tiene que trabajar, predicar el evangelio, pero la iglesia sabe que todavía no es su tiempo. Y si no, vamos a la escritura, Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste. Eso no significa que hoy no prediquemos el evangelio, esto no significa que no trabajemos a capa y espada, hermano, todo el tiempo. Desgastemos nuestras vidas sirviendo al Señor. Pero todavía no es el tiempo. La gente va a idolatrar las religiones, la gente va a idolatrar a los carnales, la gente va a idolatrar todo lo que quiere idolatrar en esta tierra. Usted no se deje idolatrar, usted es la iglesia, sea la iglesia. Viva la nobleza en una verdadera humildad, sabiendo que vendrá un tiempo de galardón. Hoy no es el tiempo de los galardones, hoy es el tiempo de muerte, hoy es el tiempo de vivir como dijo el Señor Jesucristo. Si conmigo han sufrido, entonces también conmigo reinarán. Tiene que haber un discernimiento del mundo cristiano que vemos en YouTube y en los canales de cristianos. Nada de lo que anda buscando la gloria de este mundo es de Dios. Nada, mi hermano. Los hombres buscan fama, ser reconocidos, impactar multitudes, recibir gloria de los hombres. ¿Qué dijo Jesús? Juan 5:41. Gloria de hombres no recibo. La pregunta es, ¿está entendiendo el corazón de David? Porque estamos leyendo todo esto para entenderlo a David. Y estamos leyendo a David para entender esto. Gloria de hombres no recibo. ¿Cómo pueden vosotros creer? Mire, palabras del Señor Jesucristo. ¿Cómo pueden vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Sabe que cuando nosotros buscamos la gloria de esta tierra no podemos creer? Se ensucia nuestra fe, se adultera nuestra fe. Si hay algo que me encanta de David es que a él no le importaba lo que dijera el pueblo. Sufría, claro que sufría porque nuestra carne sufre, pero era más fuerte el espíritu que estaba en él. Si me tengo que ir y dejar el trono, dejo el trono. Nada de lo que tengo en esta tierra me pertenece. Y el mundo te bombardea todos los días. Políticos famosos, médicos famosos, deportistas famosos, predicadores famosos, para que todos quieran ser como ellos. Y nos plantea un éxito que nada tiene que ver con el modelo de Cristo. Los jóvenes inexpertos en este tiempo que van creciendo y van teniendo el deseo, el gran deseo de dirigir a otros, de convertirse en grandes líderes reconocidos, líderes de buen nombre, porque eso es lo que te vende la religión. Mírelo ahí al Papa, aplaudido por las multitudes y toda la manga de cardenales atrás, matándose por ocupar ese lugar. Vean los documentales, cómo se matan por ocupar el lugar del Papa. Hasta asesinatos han habido. No muy diferente a lo que pasa en las iglesias cuando le quieren serruchar el piso al pastor y quieren ocupar. En muchas iglesias hemos estado donde le han querido sacar, serruchando en el piso a ver si le pueden ocupar el lugar al pastor y sacarlo al pastor. Ese principio lo aprendemos en David. David nunca luchó por eso. Ese era el corazón que quiero que usted y yo podamos ver de David en este tiempo. Y voy a cerrar con las enseñanzas que nos da David. David nos enseñó el carácter de Cristo, no por su pecado. Saque el pecado. Si usted saca el pecado, usted va a ver el carácter de Cristo en David en muchos aspectos. Y está para eso ese rudimento en la Biblia. David enseñó la sumisión, no la autoridad. Saúl enseñó la autoridad. Hónrame delante de los ancianos, hónrame delante del pueblo. Estaba preocupado Saúl para que Samuel no le hiciera pasar vergüenza. Fíjese qué diferencia con David. David enseñó la sumisión, no enseñó autoridad. No enseñó los métodos de imposición para cumplir leyes, sino el arte de la paciencia.
La rigidez legal no es otra cosa que la manera en que un líder evita el dolor. Yo cuando los líderes, y cumpla esto, y haga lo otro, y empiezan a imponerle leyes a la gente que hay que cumplir, así tipo algunas religiones, están tratando de evitar los dolores de parto. ¿De qué me sirve a mí, como pastor, para poner un ejemplo, ¿no? Atarlo con cadenas, no sé, atarlo a Fabián, vení, para que no peque, para que él no se porte mal encima. ¿Sabe qué estoy haciendo? Estoy evitando el dolor de parto que yo voy a vivir y sufrir, dejando que él vaya aprendiendo a caminar y madure y crezca y se equivoque y se levante y avance. A los padres, lo mismo, ¿no? Los padres con los hijos. Hay cosas que no las puedes hacer, no los puedes tener en una burbuja toda la vida. Hay dolor de parto en el ver el avance y el crecimiento de los discípulos, de los hijos. Entonces, si yo me voy contra un discípulo y lo aprisiono y lo estoy siempre encima y le pongo leyes para... Hermano, lo único que estoy haciendo es egoísmo. Estoy tratando de no sufrir yo. Pablo decía, sufro dolores de parto mientras voy viendo cómo Cristo se va formando en ustedes. Usted se piensa que los pastores no sufrimos. Me imagino lo que sufrirán los padres cuando el hijo anda fuera de los caminos del Señor, pero hay un proceso por el que tienen que pasar. No lo puedes hacer a fuerza de leyes. Los hombres insisten en el tema de la autoridad, y cuando insisten en el tema de la autoridad, lo único que demuestran es que no tienen ninguna. Porque yo soy la autoridad, y los que andan defendiendo la autoridad todo el tiempo, para que tengamos discernimiento. David nunca defendió su autoridad, ni frente a Absalón, ni frente a nadie, ni frente a Saúl, por diciéndole, no, porque yo fui ungido rey, y vos qué te pasa, que a vos Dios te abandonó. No importa si Dios lo abandonó. Dios le había mandado un espíritu que lo atormentara a Saúl. Sin embargo, David siempre respetó a Saúl. ¿Sabe por qué? Porque los procesos de Dios vienen con angustia, vienen con crisis, pero cuando sabemos esperar los procesos de Dios, el galardón y la cosecha, hermanos, son disfrutables. Y es verdad la frase que siempre decimos, lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Ahora, lo que te da el hombre, te lo quita el hombre. Pero lo que Dios te da, no te lo quita nadie. Así que, ¿sabe qué hizo David? Dijo, yo voy a esperar el trono, pero lo voy a esperar conforme a los tiempos de Dios, no conforme a mis tiempos. Esto es maravilloso, no se puede hablar todo el día, pero ¿por qué hay un misterio cuando Dios le da autoridad a hombres que son indignos? Porque Saúl era indigno. Sin embargo, Dios le dio poder y autoridad a Saúl. Y usted me va a decir, y nosotros lo vemos en nuestros días, claro. Usted va a ver grandes predicadores que andan en adulterio, que andan fornicando y andan predicando, haciendo milagros, predicándole a multitudes. ¿Cómo puede ser que ese inmoral predique y lo escuche tanta gente? Con el mal testimonio que tiene. Son los misterios. Pero eso nos muestra que Dios puede darle dones, porque los dones son irrevocables. Y cuando Dios le dio un don a Saúl, no se lo quitó, simplemente dejó que él solito se reventara. Usted sabe cómo terminó Saúl, ¿verdad? Los que se desviven hablando de sumisión solo muestran el miedo que tienen en su corazón a una rebelión. No están seguros de que son realmente verdaderos líderes, ordenados por Dios, y viven en el miedo mortal de una rebelión de sus súbditos. Todo líder que no es líder tiene miedo de que se le levante una rebelión. Diferente el corazón de David, diferente el corazón del Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Ustedes también se quieren ir? Así pensaba Jesús. Por eso lo seguían. Y los que no lo querían seguir, no lo seguían. Ahora, ¿esto para qué te sirve a vos? Sirve para que forjes en vos un liderazgo conforme al corazón de Dios. Seas papá, seas patrón, seas líder espiritual, seas lo que seas. David no tenía miedo a una rebelión en su reino, porque no le importaba si lo destronaban. David enseñó a perder, no a ganar. Predicaciones para aprender a ganar van a haber muchas, pero ¿quién nos enseña a perder? Ese fue Jesús. Él nos enseñó a dar y no a quitar. Enseñó que la autoridad no opone resistencia a la rebelión, sobre todo cuando esa rebelión es más peligrosa que la inmadurez o la insensatez. La autoridad de Dios no teme a quienes la desafían, ni se defiende, ni le importa un ápice si ha de ser destronada. Los hombres que no la tienen hablan de ella todo el tiempo, y su mensaje es: sométanse, sométanse, sométanse a mi autoridad. La grandeza de David fue que nunca amenazó a sus seguidores. David nos enseñó el carácter de Cristo. Y no estoy haciendo el foco en David. Simplemente David es una figura y una sombra de Cristo, para que el carácter de Cristo sea lo que se forme en nosotros. Pero necesitamos ir a David porque nos muestra el día a día, nos muestra la cotidianidad
de la vida día tras día. Eso es lo que nos muestra el rey David. Y nos enseñó que siempre que haya hombres dignos, Dios podrá seguir delegando su autoridad en nosotros.